Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, espero que tengan un muy buen día hoy. Vamos a comentar un poco cuáles fueron los temas de la clase 8, que fue la clase del 25 de junio, de este taller de edición de imágenes y videos con software libre. Bien, estamos trabajando con este programa que se llama GIMP, ¿sí? Es GIMP. Y vamos a volver a reiterar para que quede bien claro, ¿sí? ¿Cuál es la forma que usamos nosotros para pasar una imagen que encontramos en internet hacia el programa de edición, ¿sí? Primero que nada, recordamos como siempre, las imágenes suelen tener derecho de autor, ¿sí? Y si nosotros agarramos una imagen y la modificamos, después ese autor nos puede reclamar. Así que yo recomiendo siempre entrar en un buscador como por ejemplo este, que se llama pixabay.com, pixabay, ¿sí? .com, que tiene imágenes libres, ¿sí? Son imágenes de muy buena calidad, pero nosotros ya sabemos que son completamente libres, es decir, que no vamos a tener riesgo alguno de, este, de que alguien nos reclame algo, ¿sí? Por ejemplo, eh, vamos a buscar imágenes de playa. Hay imágenes realmente muy bonitas en este lugar. Y además las podemos bajar en una definición muy alta, ¿sí? Nosotros podemos elegir acá la definición. Yo voy a elegir esta que ya de por sí es muy grande. Ponemos descargar. Hay varias formas. Ya les enseñé una la vez pasada. Ahora vamos a usar la más habitual. Vamos a guardar esta imagen y la vamos a guardar en el escritorio, por ejemplo. Entonces ahora cerramos o minimizamos el navegador, ¿sí? Y aquí tenemos esta imagen que acabamos de descargar. Le hacemos un clic derecho y ponemos abrir con el programa GIMP. Y ahí se abre, ¿verdad? Veremos que si hacemos clic en la herramienta esta de escalado, podemos ver la definición que tiene, que de hecho es muy alta. Bien, ¿qué hicimos la clase pasada? Una de las cosas que hicimos fue repasar esta interesantísima herramienta que tenemos de degradado, ¿sí? Pero no en cualquier forma. Un degradado, vamos a mostrarlo rápido. Un degradado normal, esto es algo que ya sabemos, es, por ejemplo, un degradado lineal va desde un color a otro, ¿sí? Yo estoy configurando el color primario y el color secundario. El primario es el que está arriba, el secundario el de abajo, y entonces lo que podemos hacer es algo de ese estilo, ¿sí? Eso es un degradado. Ahora, no obstante, lo que estuvimos viendo la clase pasada es la opción de hacer un degradado desde el color de frente hacia algo transparente, ¿sí? Entonces, si esto fuera en una nueva imagen y esa imagen voy a borrarla, estuviera transparente, ¿sí? Básicamente lo que hace es algo así, ¿verdad? Es el color primario, lo agarra, ¿sí? Y lo va degradando hacia transparente. En este caso tiene poco sentido, porque la verdad que un transparente sin ningún fondo no sirve para nada. Pero ustedes podrán ver qué es lo que sucede. Voy a cambiar el color y voy a optar por uno más. Ese amarillo me gustaba recién, ¿eh? Por un amarillo, a ver qué tal. Y entonces voy a hacer un frente, ¿sí? A transparente, pero en esta imagen, ¿sí? Y entonces ustedes pueden ver cómo uno puede jugar con una opción así, ¿sí? Muchas veces sucede que uno quiere aprovechar parte de una imagen y en el resto quiere escribir determinado texto. Entonces usamos este degradado de frente a transparente, ¿sí? Frente a transparente, y luego ya podemos empezar a escribir. Ponemos siempre un color que se vea, ¿sí? Los grises suelen andar bien con los amarillos, y entonces ahí podemos poner hola y escribir un texto, ¿sí?
y podrán ver ustedes que ya se ve mucho mejor, ¿no? Entonces ahí podríamos poner, por ejemplo, una poesía o alguna frase muy bonita respecto de un ocaso o de un amanecer. Bien, así que eso fue lo que repasamos, que ya habíamos aprendido en otra vez. Recuerden que siempre que ponemos deshacer, ¿sí? Editar, deshacer o directamente la combinación de las teclas Control y Z, nosotros podemos ir hacia atrás a tal punto que llegamos al momento inicial, ¿sí? Bien, los temas, eso lo repasamos en una clase anterior. Los temas sobre los que nos centramos la clase pasada fueron los filtros, ¿sí? Algo que todavía no habíamos arrancado. Entonces, en particular nos centramos con los filtros de luces y sombras, ¿sí? Ya vamos a tener tiempo de abarcar los demás, pero luces y sombras, por ejemplo, el primero que vimos, el destello con degradado, ¿sí? El destello con degradado, ustedes pueden ver que acá se acaba de aplicar, ¿sí? Hay varias opciones básicas que en la medida que vamos cambiando vamos viendo cómo quedan, ¿sí? Y entonces uno puede indicarle a ese destello, ¿sí? El destello es básicamente como poner una especie de sol o de reflejo o algo por el estilo, ¿sí? Cuando uno quiere ponerle algún efecto de luz, ¿no? a esa imagen. Y bueno, ¿cómo es? Hay en esa opción aquí de editar el destello, hay muchas opciones, digamos, diferentes, ¿verdad? Podemos agrandarlo, podemos achicarlo, podemos cambiar la opacidad, el fulgor, los rayos para que tengan más rayos o menos rayos, etcétera, etcétera, ¿sí? Si pondríamos, por ejemplo, aceptar, ¿sí? Vamos a ver que aquí se está colocando el destello y en un momento lo vamos a tener. No me di cuenta, lo puse muy cerca de nuestro sol. carece de sentido, ¿sí? Así que ese es el primer filtro. Yo voy a deshacer, pero básicamente para ese filtro es luces y sombras, destello con degradado, ¿sí? Luego tenemos el destello con lente. No sé por qué empecé a mover la pantalla. El destello con lente también, ¿no? Hace de alguna manera como reflejos, ¿sí? Más grandes. Y bueno, es un detalle, ¿sí? Que uno puede colocar, ¿sí? Muchas veces se utiliza para darle un efecto así es como hacerle una foto al sol, ¿sí? En nuestro caso poco sentido tenía. Bien, después luces y sombras, tenemos otros efectos que pueden ser los efectos de iluminación, ¿sí? Aquí donde se ve ese punto azul, ¿sí? Aparece es como un reflejo de iluminación, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Ilumina determinado sector que nosotros queremos. Es como si hubiera de alguna manera una linterna, ¿sí? Hacia ese lugar. Entonces podemos enfocarlo en determinado lugar, ¿sí? En este caso, si lo ponemos bien en el centro, es como que la linterna la estamos enfocando hacia la foto, digamos, de manera recta. En cambio, si nos corremos hacia un costado, es como que la linterna está desde un costado hacia esa parte en particular, ¿sí? Bien, es algo interesante, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Después tenemos el moteado, que no lo estábamos utilizando mucho, y luego sí la estrella, ¿sí? El efecto que tal vez más nos gusta porque es el que de alguna manera más podemos configurar a nuestro gusto, es la supernova, ¿sí? La supernova viene a ser como una especie de estrella que uno la coloca en el lugar que quiere, ¿sí? Y puede configurarle muchas cosas. Por ejemplo, el color, ¿no? El color, ¿qué color tiene esa estrella, ese sol o lo que fuere que ponemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo podría poner de color verde, ¿sí? Y si acepto, ustedes van a ver que nuestra estrella sale de color verde.
Esperamos a que se coloque. Ahí está. ¿Ven? Ahí está nuestra estrella. Pero, como dije, tiene muchas opciones de configuración. Por ejemplo, nosotros podríamos definir el radio de esa estrella, es decir, cuán gorda o finita la veamos, ¿verdad? Ahí la pueden ver más grande, ¿sí? Vamos a colocarla en otro lugar para que se note, ¿sí? Incluso uno se puede exceder de los 100, no hay ningún problema, la estrella puede ser muy grande, por ejemplo así, ¿sí? Digo, el 100 en este caso no es un límite estricto, ¿verdad? Pese a que la barra llega hasta ahí. Después podríamos indicar cuántos rayos, ¿sí? En este caso tiene 100 rayos, pero podríamos indicar más rayos, ¿no? Y se verán más, si lo pueden ver ahí, más cantidad de rayos o menos, ¿no? Sin rayos, por ejemplo. Y por último podríamos definir un tono aleatorio, ¿sí? Que es básicamente que los rayos tomen diferentes colores, ¿sí? De luz, ¿sí? Así que si la colocamos, ¿sí? Obviamente no va a quitar la anterior que habíamos colocado, sino que se superpone. Ahí tenemos la segunda, ¿sí? Esto suele ser muy útil para cuando uno quiere hacer un cartel divertido, ¿no? Por ejemplo, le ponemos un fondo blanco ahí. La supernova con este color, por ejemplo. Y sobre esto escribir algo bonito. Tal vez me imagino con un fondo de negro se debe ver mucho mejor. Pienso yo. Probémoslo. A ver, filtros, luces y sombras, supernova. Le doy a aceptar directamente ahí. Lo interesante es que de una manera muy rápida uno puede conseguir fondos para hacer carteles, ¿verdad? Es así, y de acá podemos poner algún texto que diga te invito a mi fiesta o feliz Navidad, lo que fuere, ¿sí? Se presta para muchas opciones. Bien, ¿qué más? Tenemos algunos más. El efecto Satch. Este básicamente lo que hace de alguna manera es como que aclara, ¿sí? La imagen. No es mucho. En este caso en particular no hace mucho. La herramienta de perspectiva. La herramienta de perspectiva en este caso tampoco va a funcionar demasiado. Lo vamos a ver por qué, ¿sí? Porque la herramienta de perspectiva funciona cuando uno tiene una imagen que voy a mostrar justo en este momento. No era aquí. A ver. Ahí está. Esta es la que estaba buscando. Bien. Tampoco me gusta esta. Vamos a abrir otra de esta misma. Ahí está. Sí, vamos a abrir esta que tiene un fondo transparente y verán cómo funciona, ¿no? Vamos a abrir una de estas nuevas con el fondo que sea, no hay ningún problema, y vamos a pasar esta para allá
como una capa nueva. ¿Sí? Esto es básicamente lo que hice es pasar esta imagen a una capa nueva para el otro lado. Y esta herramienta de perspectiva básicamente lo que hace es una sombra, ¿sí? Una sombra para nuestro libro. ¿Sí? Ven, acaba de aparecer, es como si de repente el sol lo tuviera de este lado izquierdo, ¿sí? Y pone la sombra. Y es útil, es interesante, ¿no? Muchas veces queremos poner una sombra y de manera rápida lo hace solo el programa. Em, Bien, y la herramienta que queda es la sombra arrojada. Para eso voy a deshacer lo anterior para que veamos bien. Justo el arrojado no me conviene con este fondo, así que vamos a cambiar a un fondo blanco. Ahí está. Bien, esta herramienta es realmente muy útil. Muchas veces nos ayuda a sombra arrojada, ¿sí? Podemos, en general siempre podemos agrandar un poquito el X y el Y. Vamos a ponerlo en 15. Y el color de la sombra, para que vean que se puede cambiar, lo vamos a poner, no sé, de un color así fucsia. Y lo que hace es, verán, le agrega, ¿sí? Le agrega un borde, ¿sí? Pero a todo el borde no es todo, sino que imaginen que hay una luz de color rosa, ¿sí? De color fucsia, que apunta desde aquí, ¿no? Entonces solamente hará una especie de sombra en el contorno que corresponde, ¿sí? O sea, de este lado no, porque la luz viene de este lado, de alguna manera, ¿sí? Es una herramienta interesante también. Cuando uno... Recuerdan que en algún momento nosotros aprendimos cómo recortar un fondo, ¿sí? Que lo hacíamos con esta o con esta, ¿sí? También se puede con esta, pero todavía no lo hemos aprendido. Y bueno, básicamente cuando uno tiene que disimular un recorte, lo puede hacer con esta herramienta, ¿sí? Que es realmente muy, muy útil. Bien, lo último que hemos llegado a ver es en filtros decorativos el bisel y el borde, ¿sí? El bisel básicamente lo que hace, vamos a exagerarlo para que se note más que nada, después cada uno le pone lo que desea, ¿sí? Pero básicamente lo que hace es agregar un borde, pero biselado, ¿sí? Biselado en el sentido de que el borde está como chanfleado, acá justo, ¿no? Justo no se ve en esta, vamos a hacerlo sobre esta. Decorativos, bisel. Trabajar en copia no. Mantener la capa de relieve. Ahí se está creando el bisel. Y no sé por qué no se ve. Debería verse ahí el bisel. Probablemente aquí es demasiado chico. A ver. Filtros. Decorativos. Añadir bisel. Ahí está haciendo el bisel, pero después desconozco por qué no me lo muestra. Sí, no me lo están... Ahí, sí, aparece, pero no se ve mucho como uno quiere, ¿no? Bien, y el que sigue es el añadir borde, ¿sí? Uno pone un color de un borde, por ejemplo, yo quisiera este fucsia, hoy estoy muy fucsia, y le ponemos para que se vea, ¿no? No sé, un 40.
y vemos cómo nos agrega un borde, ¿sí? Eso es básicamente lo que hace esta herramienta, que es muy, muy útil, muy interesante, ¿sí? Porque muchas veces uno necesita rápido un marco de alguna manera y con esto se hace rápido, ¿sí? Así que bien, bueno, eso es lo que vimos la clase pasada. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Cualquier duda, como saben, pueden frenar el video, volver hacia atrás y volver a mirarlo nuevamente. Y si no, me pueden preguntar todas las veces que quieran, no hay ningún problema. Suerte, que tengan buen día, nos estamos viendo, buena semana, hasta luego.